Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Gracias. Bendecidos por el Señor. Amén, amén, me alegra mucho. Vamos a iniciar en esta mañana, en este momento, esta temática. Ya estamos terminando el tema de las fiestas. Ya estamos terminando esta cuota inicial, porque lo que hemos dicho, lo que hemos hablado es muy cortico con respecto a todo lo que se puede hablar de estas fiestas. Así que les invito para que podamos orar en este momento para iniciar este estudio. Oremos. Bendito Señor y Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, invitamos para que el poder de tu Santo Espíritu nos dé sabiduría y nos permita, Señor, entender y aplicar tu palabra a nuestra vida. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de tu presencia cada día. Ayúdanos a buscarte de corazón. Ayúdanos a estar en comunión contigo y prepararnos para tu pronto regreso. En tus manos, Señor, nos colocamos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 22 al 28. Hebreos, capítulo 9, versículos 22 al 28. Dice la palabra del Señor. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay remisión. Ahí estábamos hablando el día de ayer con respecto a remitir, enviar los pecados. Los pecados son perdonados, pero son remitidos al santuario. Dice el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Fue necesario que las cosas celestiales también fueran purificadas con mejores sacrificios que los que se hacían en el santuario terrenal. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25. Y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Amén. Está hablando entonces claramente de que el santuario necesitaba ser purificado. El santuario celestial necesitaba ser purificado, así como se purificaba el santuario terrenal. Pero entonces Pablo especifica, con mejores ofrendas, mejores sacrificios el santuario celestial que el que se hacía en el santuario terrenal. El santuario celestial es purificado una sola vez con la sangre de Cristo, en una ceremonia especial que se encuentra en Levítico 23. Ya hemos leído en Levítico 23 todas las fiestas. Las fiestas que hasta este momento hemos revisado se encuentran en Levítico capítulo 23 y ahora vamos a revisar entonces esta sexta fiesta.
Levíticos capítulo 23, versículo 26. Recordamos que ya estamos en el séptimo mes. Las primeras fiestas fueron en el primer mes. Pascua en el 14 de Nisan, panes en el 15, primicias el siguiente día al sábado en que se hacía, en que estaba en la fiesta de la paz, de los panes, el siguiente día al sábado. 50 días más tarde era la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. Y luego entramos al séptimo mes, el primer día del séptimo mes, la fiesta de las trompetas. Y ahora viene y dice la palabra del Señor en el versículo 26. Habló Jehová a Moisés y le dijo, a los 10 días de este séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, pues es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo. Y cualquier persona que haga algún trabajo en ese día, yo haré perecer a tal persona en medio de su pueblo. Así pues, ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Día de descanso será para vosotros y ayunaréis comenzando el día 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. Ahí está instituido entonces la fiesta del perdón, el día de la expiación. Levíticos capítulo 23. Ahora, ¿cómo se purificaba el santuario? ¿Cómo era la ceremonia? Vamos al mismo libro del Levítico. Ahora vamos al capítulo 16. Levítico 16 nos enseña cómo se hacía esa fiesta. Todo el capítulo 16 habla sobre el día de la expiación. Vamos a leer el versículo 16. Levítico 16, 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. Hará que él salga cuando haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la comunidad de Israel. Ahora, ¿qué dice Levítico 16 con respecto a eso? A partir del versículo 5 dice que tomarán 2 machos cabríos, que necesita el sumo sacerdote necesita presentar su cordero de parte de él para el perdón de los pecados de él. Luego entonces tomará uno de los machos cabríos que se echa suerte entre los 2 machos cabríos, se echa suerte para ver cuál es ofrecido a Jehová. Y después de haber hecho la ceremonia por sí mismo, por los pecados, se supone que ya todos los israelitas han tenido que pedir perdón y haber traído su cordero y haber hecho, haber confesado sus pecados. Todo eso aparece en Levítico 4, 5, 6, 7, todo ese desarrollo de cómo se hacía el proceso. Llega a Levítico 16 y entonces dice que después de que el sumo sacerdote hace eso por sí mismo, por sus pecados, él le ofrece su cordero por él, por su familia, entonces se toman los 2 machos cabríos. El uno por Jehová y el otro es dejado reservado para Azazel. Se echan suerte, se toma el cordero por Jehová y se hace un sacrificio especial. Y ahora esa sangre no es echada en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, sino que esa sangre entra directamente al lugar santísimo. Una vez al año entra el sumo sacerdote a hacer esto. Entra al lugar santísimo y hace la limpieza. Con la sangre se limpia el propiciatorio. O sea, la tapa, el propiciatorio es la tapa del arca de la alianza.
Dentro del arca está entonces la ley, está el maná escondido y está la vara de Aarón. Eso está dentro del arca. Sobre el arca está el propiciatorio, donde están los dos querubines de oro que cubren el arca. Ahí se manifestaba la Shekinah, la presencia de Dios. Entonces el sumo sacerdote entra con un incensario y con esa sangre y limpiaba, purificaba con la sangre del macho cabrío. Luego que Jehová aceptaba el sacrificio, el sumo sacerdote salía y daba entonces el siguiente proceso. Noten ustedes que el proceso diario que hacía el sacerdote con los corderitos que cada uno de los pecadores traía, se hacía en el lugar santo. En el atrio se sacrificaba y se metía la sangre hasta el lugar santo, se asperjaba sobre el santuario, sobre el velo, y todo eso se hacía en el lugar santo. En el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? La mesa de los panes, el candelabro de oro, el altar del incienso. Y todos los días el sacerdote ofrecía incienso, ofrecía los panes, cada día se encendía una de las mechas del candelabro. Eso era, la intercesión diaria ahí en el lugar santo. Pero este día, el día de la expiación, el día del perdón, el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo a hacer el juicio. Eso se hacía una vez al año. Cuando Dios aceptaba el sacrificio, el sumo sacerdote salía entonces y se hacía una otra ceremonia. Se tomaba al otro macho cabrío, se confesaba. Se supone que todos los pecados que estaban en el santuario, todos los pecados del año de todo el pueblo, nuevamente salían, y entonces el sumo sacerdote los confesaba, los colocaba simbólicamente sobre el otro macho cabrío que era para sacerdote. Y ese macho cabrío con una persona escogida era llevada al desierto y allá lo soltaban en el desierto y allá moría. Era expulsado del santuario, expulsado del pueblo y allá moría solo. Eso es básicamente la ceremonia del día de la expiación. Levítico 16, 29. Levítico 16, 29 y 30. Dice, esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ese día era el día en que se perdonaba el pecado, se hacía la obra de perdón. Era el día más importante para el pueblo judío. Era el día más importante para el pueblo israelita. Era el día más importante en donde todo el pueblo se ponía en paz con Dios. Eran perdonados sus pecados. Era el momento de la limpieza completa. Ahora, nosotros como adventistas conocemos que en el desarrollo profético, en el desarrollo de las profecías, bueno, siguiendo la secuencia, ¿no? Esta fiesta les recuerda al pueblo de Israel que Dios había instituido un día para el juicio. Un día para el juicio. Todo israelita celebra cada año el día de la expiación, el día del perdón. Pero también anunciaba el verdadero juicio que debía iniciar para el pueblo de Dios. Anunciaba el verdadero juicio. En la secuencia de eventos proféticos que nosotros conocemos, encontramos en Daniel
que se presenta los acontecimientos que el profeta, Dios le permitió ver al profeta, y ahora nos encontramos con una visión que aparece en el capítulo 8 y que concluye con algo específico que se presenta ahí. Dice Daniel 8, versículo 12. Daniel 8, 12 en adelante. Daniel 8, 12 en adelante. Daniel 8 es la visión de el carnero y el macho cabrío. Noten, interesante que las visiones de Daniel tenían que ver con la secuencia de eventos, la secuencia de los imperios. Daniel 2, una estatua con metales. Daniel 7 habla entonces de unas bestias terribles. Pero Daniel 8 habla de la misma secuencia de las bestias, pero ahora con animales que tienen que ver con el santuario, con animales que son para sacrificio. Y cuando se presenta esta visión, que se presenta la visión del cuerno pequeño, Daniel se espanta y miren lo que dice el versículo 12. Daniel 8:12. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. La palabra sacrificio ahí no, en el original no está. Junto con el continuo. Echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. La obra del cuerno pequeño durante la Edad Media y todas las cosas terribles que hizo el cuerno pequeño, destruyendo a los santos y persiguiendo a la iglesia y matando a los hijos de Dios. Entonces oyó hablar un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario al ejército para ser pisoteados? Versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. ¿Cómo se purificaba el santuario? Ya lo dijimos. Ya hablamos cómo era la purificación del santuario. Ahora, ¿cómo encaja esto dentro de la historia? Versículo 26 dice: la visión de las tardes y mañanas que has referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Dice: yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel no entendió en su momento la visión de las 2300 tardes y mañanas. Así que usted no se espante cuando le esté pasando algo y no entienda. Dios tiene el control y Dios está dirigiendo las cosas. Así no entendamos. El Señor tiene el control. Capítulo 9. En el capítulo 9, Daniel ora y le pide al Señor, hace una oración de arrepentimiento, suplicando al Señor el perdón por los pecados, suplicando al Señor el perdón por la condición del pueblo, el pecado por la condición. Ora pidiéndole al Señor perdón por los pecados, por todas esas cosas. Una oración de intercesión. Entonces, versículo 20 dice: aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Noten ustedes, qué interesante que las horas de los sacrificios son fundamentales en todas estas cosas. Pedro se levantó cuando vino el Pentecostés. Pedro se levantó y era la hora novena, que es la hora del sacrificio matutino. Aquí el ángel se le presenta a la hora del sacrificio vespertino. O sea, son momentos específicos, son detalles interesantes que nosotros debemos tener en cuenta. Versículo 22. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
Bueno, ahí sigue la conversación. Y el ángel le expresa a Daniel la interpretación de la profecía. ¿Cuándo comenzaba y hasta cuándo duraba? Entonces dice, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y una semana. Esas son las divisiones de la profecía de las 70 semanas, que es el principio de las 2300 tardes y mañanas. Yo creo que esa, la mayoría de nosotros como adventistas conocemos esta profecía. Conocemos esta profecía. La profecía comienza en el 457, cuando Artajerjes, yo no sé si decir una herejía aquí, pero ya estaban cansados de que se les permitía al pueblo devolverse para Israel a reconstruir y el pueblo no se iba. Este era el tercer edicto, pero este tercer edicto tiene unas implicaciones interesantes. Este tercer edicto era el que le devolvía al pueblo de Israel su autonomía religiosa, política, social, todo. Le permitía establecer sus leyes, poner en ejecución su santuario, que estuvieran los sacerdotes ministrando, todo. Por eso se determina que es la orden real que permite el inicio de la profecía. 457 antes de Cristo, el decreto de Artajerjes para que el pueblo vuelva y comience a la reconstrucción. Entonces, 7 semanas son 7 años, eso hasta el 408 antes de Cristo, cuando es terminada de reconstruir el muro de Jerusalén. Luego dice 62 semanas, que son 434 años, hasta el Mesías príncipe. ¿Qué es Mesías? Mesías es ungido. El ungido y el ungimiento de Jesús fue en el momento de su bautismo. Así que estamos viendo la secuencia de 7 semanas, que son 49 años, del 457 al 408. Luego del 408 pasan 434 años, que son los 62 semanas, y llega hasta el año 27. El año 27 es el año en donde Jesús es bautizado, el ungimiento de Jesús. Es ungido con el Espíritu Santo. Entonces, de ahí tenemos ya 69 semanas. Falta la última semana para completar las 70 que el ángel le dice a Daniel, que son las 70 semanas que son para tu pueblo. Para tu pueblo. 457. El edicto de Artajerjes comienza la profecía. 457. En el edicto de Artajerjes. Hasta el Mesías príncipe son 7 semanas y 62 semanas. El ungimiento de Jesús en el año 27. La última semana para completar las 70 es el momento en donde comienza el ministerio de Cristo. El momento en que Jesús es ungido, tiene un ministerio de 3 años y medio. 3 años y medio. Jesús muere en la cruz. Ocurren todos los acontecimientos que nosotros conocemos. Y esa es la última semana. Por eso la Biblia dice en la interpretación de esa profecía que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana.
Una semana son 7 años, la mitad de la semana son 3 años y medio. Jesús es ungido, es bautizado y dura 3 años y medio con los discípulos, luego muere en la cruz y durante otros 3 años y medio siguen confirmándose las cosas, desciende el Espíritu Santo, crece la iglesia se expande y todo. Nombran los diáconos, uno de los diáconos llamado Esteban es asesinado a piedra, es apedreado Esteban en el año 34. En el año 34 terminan las 70 semanas. En el año 34 termina la secuencia de las 70 semanas que estaban determinadas sobre el pueblo de Daniel, el pueblo de Israel. De ahí en adelante, el pueblo de Israel definitivamente rechazó a Cristo. Con la muerte de Esteban, definitivamente rechazaron a Jesús. Y ahora entonces comienza el ministerio de los gentiles. De ahí en adelante se expande hacia los gentiles. No quiere decir que ya ningún judío puede ser salvo, no. Quiere decir que de ahí en adelante se expande hacia los gentiles. Desde el año 34 en adelante, desde la muerte de Esteban en adelante. Ahora, tenemos 2.300 tardes y mañanas, 2.300 años por el principio de día por año. Le quitamos los 490 años, que son las 70 semanas, con que inició. Nos da 1.810 años. 2.300 menos 490 da 1.810. Ahora, a partir del 34, sumamos 1.810 años y nos da el año 1844. 1844. Entonces, desde el año 457 antes de Cristo hasta el año 1844 después de Cristo tenemos 2.300 años, que es la profecía de las 2.300 tardes y mañanas. Entonces, el ángel en Daniel 8 dice, hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La purificación del santuario representaba el inicio del juicio. El inicio del juicio. ¿Qué pasó en 1844? ¿Qué pasó en la fecha 22 de octubre de 1844? Inicia el juicio. En la secuencia de las fiestas, Jesús está en el lugar santo. Ya fue inaugurado el santuario. Entró a ministrar en el oficio diario del santuario. En 1844, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y comienza el juicio investigador. Comienza la obra del juicio que aparece en la palabra del Señor. El juicio para determinar quiénes son los que se salvan y quiénes no. Quiénes son los que son cortados del pueblo y quienes continúan como hijos de Dios. A partir de 1844 inició el juicio, que es lo que habíamos hablado con respecto a los 3 ángeles. El primer ángel habla, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, el inicio del juicio determina en nuestra historia como iglesia, en la historia de nuestra iglesia, muestra entonces el desarrollo de la última etapa que también la vamos a encontrar en Apocalipsis como la última iglesia, la última etapa de la historia de la tierra. Y nosotros como iglesia somos protagonistas en esto. Usted y yo estamos en el momento del juicio. Usted y yo estamos en el momento de que Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial como sumo sacerdote. Ahora, si ustedes recuerdan lo que leímos en Levítico 23, dice que el pueblo afligirá su alma. Se entregará al Señor, pidiendo al Señor que perdone sus pecados, pidiendo al Señor que redima a su pueblo, pidiendo al Señor que tome esos pecados y los limpie y que acepte el sacrificio.
Y muchos de nosotros a veces andamos de fiesta. Estamos en pleno juicio. Todo el pueblo de Israel se ponía alrededor del santuario a escuchar, a escuchar. Y el sumo sacerdote iba caminando dentro del santuario y las campanitas iban sonando. Mientras sonaban las campanitas, el pueblo de Israel decía, todavía está vivo el sumo sacerdote. Todavía está vivo el sumo sacerdote. Si las campanitas dejaban de sonar, podría indicar que el sumo sacerdote había muerto delante de la presencia del Señor porque el Señor no había aceptado el sacrificio. Así que es un acontecimiento solemne. Hoy en día no necesitamos escuchar las campanitas del sumo sacerdote, sino que necesitamos estudiar la palabra del Señor, mostrando que el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, está en el reino de los cielos, está allá en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros, haciendo el juicio, y que muy pronto va a terminar. Termina esa intercesión y Jesús sale del lugar santísimo y se coloca sus vestiduras reales y es ungido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mis hermanos, la invitación que el Señor nos hace hoy a través de esta fiesta, de esta celebración, es que nos pongamos en paz con Dios. Nos pongamos en paz con Dios. Humillemos, aflijamos nuestras almas delante del Señor y le digamos, Señor, perdona a tu pueblo, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a tener la unción de tu Santo Espíritu para enseñar a otros el momento solemne en que estamos, el momento tan importante en que estamos. Y el Señor hará su obra en nuestras vidas. Dios les bendiga y que en este día podamos colocarnos en paz con Dios y recibir la unción de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a orar. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos das la sabiduría para entender, Señor, el plan de la salvación y que ese plan también incluye un juicio. Pero nada debemos temer, Señor, ante el juicio porque te hemos aceptado como nuestro representante. Y tú estás allá en el reino de los cielos representándonos a nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día a humillarnos delante de tu presencia, a que no nos desconectemos de ti, Señor, sino que por el contrario, vivamos llenos de la plenitud de Cristo Jesús, llenos de la plenitud de tu Santo Espíritu, para llevar a otros también a tus pies, para ser instrumentos en tus manos. Oh Dios bendito, perdona nuestros pecados y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.